Tiene la palabra la diputada Margarita Staublizer. Muchas gracias, presidente. El presupuesto nacional representa, por supuesto, y pone en deliberación la política económica del gobierno y también el proyecto de país que el gobierno impulsa. Y en este sentido, lo primero que quiero marcar es que, por supuesto, lo que expresa este presupuesto es la razonabilidad de estimaciones consideradas sobre bases e indicadores realistas, y esto marca fundamentalmente una diferencia con el lugar de donde venimos. Porque lo cierto es que después de tantos años de presupuestos dibujados y sobre todo del desprecio y la soberbia frente al debate del Congreso, donde se le sacó al Congreso este rol principal de discutir la política y el rumbo, la verdad es que estamos hoy frente a un panorama que merece obviamente al menos una palabra de elogio en este sentido. Yo siento entonces que hemos avanzado sustancialmente, por lo menos en este debate, y además recogiendo y felicitando el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo para alcanzar el debate que estamos tratando hoy. Me parece que eso es significativo, pero entonces, reconociendo todo esto, lo que debemos hacer es mirar un poco qué es lo que nos quiere decir este presupuesto, qué es lo que este presupuesto expresa entonces respecto de la política económica del gobierno. Lo primero, y esto tiene que ver en gran medida con las discusiones que existen sobre el rumbo económico, es que está claro que el gobierno ha elegido el camino del gradualismo fiscal y no del shock económico que muchos grupos económicos concentrados estaban impulsando. Desde luego que quedará dentro del debate del oficialismo si esto es por convencimiento o también como respuesta frente a lo que van a ser obviamente las necesidades electorales del año que viene en el que se va a aplicar este presupuesto. Pero lo cierto es que el gobierno opta correctamente por un gradualismo fiscal. Nosotros lo que consideramos es que minimiza el impacto social que tiene hoy la herencia recibida y que nosotros deberíamos poder caracterizar también dentro de lo que son las políticas para el año próximo, una herencia terriblemente compleja. Hoy se dijeron algunas de estas cuestiones: 1 de cada 3 argentinos pobre, la mitad de nuestra fuerza laboral en condiciones de precariedad o desempleada, estancamiento de los precios de nuestros commodities en un 50% menor al pico del 2011, la crisis de nuestro principal socio comercial de Brasil, sobre todo como destinatario de nuestras exportaciones industriales, una fuerte inercia inflacionaria que no se ha podido dominar, el estancamiento, por supuesto, en cuanto a la creación del empleo. Ahora, frente a todo esto, ¿alcanza el gradualismo fiscal? No, creemos que no alcanza. ¿Tiene costos esta política y esta decisión? Claro que tiene costos. Solamente para el 2017 aumenta el endeudamiento neto en unos 30.000 millones. Entonces la pregunta es ¿qué cosa es lo que hace falta, además de ese gradualismo, y hacia dónde nos hubiera gustado que avanzara este presupuesto? Y nosotros creemos que hay 2 senderos que se deberían abordar para ordenar la política económica y, por lo tanto, el presupuesto. El primero es el sendero hacia el desarrollo económico, esa visión estratégica que el presupuesto y la definición debería tener, que es algo que se escucha cuando muchas veces se habla del Malbec, del software, de la maquinaria agrícola. Y por supuesto que para avanzar en este sendero, la discusión estratégica es cómo agregamos a nuestra economía una competitividad sistémica. Y entonces el debate para hablar de una competitividad sistémica es no solamente hablar de la economía, sino hablar de la infraestructura social, de los caminos, de los puertos, de la conectividad, del federalismo, de las instituciones, de las reglas, de la inversión en la educación, en la ciencia y en la técnica, porque todo este componente es el que nos hará efectivamente más competitivos. ¿Cuál es el otro sendero? El otro sendero es el de las urgencias que no pueden esperar, y entonces volvemos.
¿Qué hacemos frente a la inclusión del 32% de las personas en condición de pobreza, las 10 millones de personas que tienen déficit de vivienda, la mitad de los habitantes del conurbano de la provincia de Buenos Aires que no tienen cloacas, los millones de compatriotas que no acceden a una red de gas, la mitad de los chicos que no terminan el secundario si no tomamos en cuenta los hogares más pobres, donde es el 70% el que no termina la escuela? Aquí en todos estos temas el desafío es mayúsculo y entonces ahí es donde volvemos, no hace falta con las cosas que se están planteando y por supuesto que ahí necesitamos discutir, pero en términos estratégicos y siempre de medianos plazos hacia adelante, un plan mucho más ambicioso de infraestructura social, de qué manera vamos a incluir a esos trabajadores precarizados de los que hablábamos. Entonces la pregunta es, ¿avanza este presupuesto en estos dos senderos? Bueno, la verdad es que poco, muy poco avanza este presupuesto y entendemos que es un presupuesto de transición, un presupuesto que carece de esa visión estratégica y también creo que siempre es bueno poner en un balance y decir cuáles son las cosas buenas, porque acá estuvo el desfile de los ministros y ahí fue donde vimos poco de esa visión estratégica. Pero sí quiero decir cuándo la vimos para poder marcar bien las diferencias. Esa visión la vimos, por ejemplo, en la exposición del ministro de Transporte, del ministro Dietrich. Dietrich vino y habló de las dos dimensiones de su plan, en realidad. Y él habló de las obras que mejoran la competitividad pensada desde las economías regionales, sobre todo. Esa visión, además, que en lo estratégico está no solo el mediano plazo, sino la integración regional de nuestro territorio. Federalismo y producción nacional, economías regionales. Y la otra que él incorpora también son las obras que mejoran el transporte público en los centros urbanos y entonces la calidad de vida de los miles o millones de personas que realmente tienen que tomar ese medio de transporte para llegar a su trabajo. Son dos dimensiones de una visión estratégica, pero no la vimos ni en el plan que presentaron los ministros y no la vemos tampoco dentro de este presupuesto. La pregunta es entonces, ¿qué le falta al gobierno? Y yo vuelvo a repetir lo que dije aquí hace una semana atrás. Creo que al gobierno le falta política. Yo siento que le falta política, que andamos siempre a veces como a los tumbos, resolviendo las urgencias que por supuesto implican aceptar la herencia que les dejaron, que eso siempre sin beneficio de inventario, pero tomemos un tema que por supuesto es un tema central y debió haber sido central en todo este debate de este tiempo, que es el de la inflación. Por la experiencia de nuestro país se sabía que una devaluación tendría siempre impacto sobre los precios, que los grupos más concentrados de la economía iban a terminar por su posición dominante, aumentando los precios por encima, por supuesto, de lo que se indicaba. Se sabía que si los salarios perdían en forma significativa, el consumo también iba a caer y de la mano de la caída del consumo y del empleo, lo que teníamos era, por supuesto, mayor pobreza. Sin embargo, el gobierno actuó, y quiero hacer en esto, decirlo de la mejor manera posible, actuó con ingenuidad. Creyeron o nos quisieron hacer creer que algunas de estas cosas se resolvían mágicamente y que nada de estas cosas iban a ocurrir, porque con las señales de los mercados las cosas se iban a acomodar solas y las inversiones iban a compensar la caída del consumo y del empleo. Por supuesto que el gobierno se equivocó mal porque la inflación subió al 40%, cayó el poder adquisitivo, se volvieron a estancar la posibilidad de crear puestos de trabajo, aumentó el desempleo y la inflación recién disminuyó, no por el efecto de la política, sino al contrario, por el efecto de la recesión. Tenemos entonces un pésimo abordaje con un alto costo social. Una vez más, ¿qué fue lo que faltó? Faltó la política. Y esa es nuestra demanda, es la política que nos permita pensar la economía de un país desde un abordaje sistémico, integral, estratégico en lo profundo y también estratégico en el mediano y largo plazo. Este es un presupuesto de transición. Nosotros esperamos que los avances que se produjeron, sobre todo en el debate que favorece este Congreso con este equilibrio, pueda llevarnos a que en los próximos años podamos avanzar. Nosotros vamos a aprobar en general este presupuesto, pero la verdad es que nos interesa que podamos crear un ámbito mucho más institucional de debate, la creación de un Consejo Político, Económico y Social, donde en realidad se discuta mucho más que la tensión de precios y salarios, sino cómo construimos una visión de país diferente.
diferente. Tenemos algunas observaciones en particular al presupuesto, fundamentalmente, entre otras cosas, preferiríamos que se disuelva la AFI y que esa plata termine yendo a la educación. No se puede seguir discriminando a la provincia de Buenos Aires, y lo digo como bonaerense, apoyo a la gobernadora de la provincia en todos sus reclamos de coparticipación del Fondo del Conurbano, de compensación de deudas. Y una observación final, se van a destinar 2.020 millones de pesos a publicidad y propaganda. En un gobierno que, después de haberle reclamado al anterior durante tantos años una ley de publicidad oficial, no muestra ninguna disposición en este año para discutir una ley regulatoria de la publicidad oficial. Es un monto obsceno, absolutamente obsceno. En la era digital el Gobierno Nacional no puede gastar en propaganda 3 veces lo que se destina a la Cedronar o 2 veces lo que se destina a la Secretaría de las Pymes. Hay algunas otras observaciones, yo le paso la palabra a mi compañera de Interbloque, la diputada Siciliani.